Recuerden que ya en esta segunda parte vamos a entrar en lo que se llama segunda tópica. Habíamos dicho que la obra de Freud se lee y se estudia cronológicamente, desde los primeros escritos hasta los últimos. Nosotros vimos hasta acá y hasta 1920 se considera que es un año bisagra, sobre todo el artículo escrito por Freud que provoca o decanta en esta transformación, no porque no la venga pensando antes, pero la termina de definir, de formalizar y de escribir, es en Más allá del principio del placer, un texto de 1920. Entonces vamos a empezar a ver textos que corresponden a la segunda tópica y que proponen una reestructuración del aparato psíquico. Lo que antes teníamos como inconsciente, preconsciente, consciente, se va a reestructurar esas instancias psíquicas en lo que conocemos como el yo, el ello y el super yo. Un nuevo aparato psíquico, obviamente mucho más complejo porque ya han pasado más de 20 años de escritura, de obra, de análisis, eh, lo que le permite a Freud, digamos, dar ese paso. Y hay una reestructuración también de las mociones libidinales o pulsiones. Este texto, que ustedes van a ver que es de 1920, 1921, la publicación en realidad fue escrito en 1919 y está íntimamente relacionado con otros textos que se conocen como textos sociológicos, Totem y Tabú y Duelo y Melancolía, ¿sí? Que es un texto que escribe en 1917. Eh, eh, este texto, nosotros vamos a ver simplemente la identificación, que es el apartado 7 de un texto un poco más grande, que es, ¿no? Psicología de las masas y análisis del yo. Y este título lo que hace es apuntar, dice, en dos direcciones. Una explica la psicología de las masas sobre la base de los cambios que tienen lugar en la psicología de la mente del individuo. Y la segunda dirección sería llevar un paso más allá, su propia investigación sobre lo que él llama la anatomía estructural de la psique. Es decir, eh, qué produce la identificación en el aparato psíquico, cuáles son los cambios. Hasta acá nosotros habíamos visto en Introducción del Narcisismo que el yo se tiene que formar, tiene que advenir, no es una estructura que esté al inicio del sujeto, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y vamos a tener en la conformación del yo, entonces un yo y un mundo externo, digamos, un yo y un otro. Tiene que aparecer esa división, es necesaria para que se conforme una persona en modo singular. Entonces, esos otros que empiezan a aparecer en distinción o en oposición al yo, en la vida anímica del individuo, esos otros van a contar como un modelo, como un objeto, como un auxiliar, como un enemigo, ¿sí? Y entonces lo que va a decir Freud es que esa psicología individual es simultáneamente psicología social, en el sentido en que el otro forma parte también de mi yo. Ahora vamos a ver de qué manera. Así como nosotros cuando vimos represión vimos que había tres momentos o tres etapas y venimos hablando que todo lo que es primario o primitivo, otra forma de decirlo en Freud, es prehistórico, quiere decir que el sujeto no puede dar cuenta verbalizando qué es lo que pasó ahí, pero nosotros podemos hacer una lectura de cómo se jugó en edades tempranas ese movimiento psíquico. Uno de este es la identificación. Entonces, para pensar en identificación tenemos que decir que hubo una primera identificación. Esa primera identificación es la identificación primaria. ¿Qué es una identificación? Acá tenemos un primer concepto, un primer acercamiento. Y dice, es la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona y va a desempeñar un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. Nosotros vamos a ver sepultamiento del complejo de Edipo, pero ya acá Freud lo viene trabajando. ¿Y qué va a decir? Esa investidura de objeto primaria obviamente es hacia la madre y es hacia el padre. En esta identificación lo que va a decir, siempre recuerden que son funciones, no es que sea el papá o la mamá, sino el que encarna, por ejemplo, la figura de la ley, ¿no? Sería el padre, y el que encarna
las funciones protectoras o de cuidado es la madre, que obviamente pueden tener cualquier género, cualquier sexo, pueden no estar alguna de las dos y ser una tutora, no importa. Pero sí hay alguien que encarna la erogenización del sujeto y hay alguien que establece la prohibición, ¿sí? Y además puede ser hasta la misma persona. Bueno, entonces esa investidura de objeto genera una punta, es por apuntalamiento. Él va a decir que en esa primera identificación el niño lo que hace es introyectar esa fuerza que le produce el otro, ¿sí? Y con eso puede armar su propio yo, pero primero necesita tomarla del otro. Entonces él ahí recurre a un mito que es de los guerreros que cuando le ganaban a su enemigo, lo comían, lo ingerían y de esa manera lo que hacían era adquirir su fuerza, ¿no? Como que el canibalismo tiene como función tomar la fuerza del enemigo una vez vencido. Bueno, acá sería algo lo mismo, ¿no? Tomar esa identificación como un rasgo primario para ese sujeto le da fuerza y lo impulsa a la formación del yo. En el narcisismo hablaríamos del narcisismo primario, esto que los padres le prestan al sujeto para después eh, que advenga un narcisismo secundario, como un segundo movimiento. Ahí esa identificación a la que aspira es como modelo, ¿no? Ese padre, madre es un modelo para ese niño. Una vez que está esa primera identificación, es tronco de identificaciones. ¿Qué quiere decir tronco de identificaciones? Que empiezan a aparecer ramas. Las otras identificaciones son identificaciones parciales y tienen que ver con elementos o elecciones de objetos. Digo elemento porque siempre son rasgos de objetos. Un sujeto elige un objeto y toma un rasgo de ese objeto. Pensémonos, por ejemplo, en la secundaria o en la adolescencia, cuando un joven se identifica con un grupo y, por ejemplo, se visten de la misma manera, se cortan el pelo de la misma manera, hablan una jerga particular, entonces toma un rasgo identificatorio del otro y lo hace propio, ¿sí? Y eso le produce un corte y una individualidad, una particularidad, por ejemplo, de otro. Si es de River, no es de Boca, o sea, empieza por oposición y también por, digamos, por proximidad a encontrar aquellos objetos que tienen que ver con él y empiezan a haber identificaciones parciales. Esas se pueden, si bien son inconscientes, se las puede verbalizar, se las puede captar, cada uno de nosotros podemos leer en nuestra historia cuáles fueron la cronología de las identificaciones con un docente, con un amigo, con un hermano, por escuchar la misma música, por vestirse de la misma manera, bueno, por hablar de determinada persona, de determinada forma, por cortarse el pelo de determinada forma. Bueno, esas son todas identificaciones secundarias a rasgo o parciales. Hay un tercer caso de identificación que prescinde del objeto. Digo, en estas estamos viendo que tienen que ver con el objeto. El objeto es el sujeto transformado en objeto, lo que vimos al principio, ¿no? El otro como modelo, como auxiliar, como enemigo. En el tercero dice es como una infección psíquica, también lo llama sintomática o histérica. Y es cuando, por ejemplo, el ejemplo que da acá es una chica recibe una carta, el novio dice que la dejó, llora y todas las amigas lloran. Dice, ¿tienen que ver con el objeto? No, no es el novio de todas, pero lloran, digamos, en esto de acercarse a esa que es su amiga, ¿no? Hay, dice como una especie de infección y prescinde de el objeto. Estas son entonces las tres fuentes. En primer lugar, la identificación en forma originaria. En segundo lugar, la de sustituir la ligazón libidinosa con el objeto vía regresiva, o sea, introyecto una parte de ese objeto. Y en tercer lugar, entonces sería, dice, como comunitaria, ¿no? Más por desplazamiento, deslizamiento de la pulsión. Ustedes van a ver que hay otros análisis que él hace, por ejemplo el análisis de la melancolía, cómo se identifica con el objeto, por vía culposa, por vía del autocastigo, pero la melancolía es un tipo de psicosis, eso lo van a ver más adelante en psicopatología, es muy pronto, digamos, como para verlo. Y también va a decir que en esa duplicidad del yo, o sea, un yo no identificado y un yo con una identificación hacia un objeto, ahí aparece como un desdoblamiento. El yo, que sería el ideal del yo. ¿Quién sería este ideal del yo? Lo vamos a ver en el yo y el ello más adelante.
es lo que después va a ser parte del super yo, es como una instancia censuradora de observación con el propio yo, en el cual el yo todo el tiempo se va comparando. Habla de la conciencia moral, la censura onírica, ¿no? Y el ejercicio principal que tiene este ideal del yo es la represión. O sea, como que es un centinela que está ahí atento, ¿no? Captando cuáles son esas representaciones, palabras o cosas que pueden pasar al plano de la conciencia.